a través de estas ondas sonoras, Señor, y poder llegar a miles de hogares a través de la enseñanza de tu palabra, para que la fe de muchos, Señor, sea activada. La fe de muchos, Señor, venga a ser esa fe verdadera, ese don tuyo que nos has dado, Señor, para que, Señor eterno, muchos vengan al conocimiento de tu palabra y no se pierdan, Señor, bajo enseñanzas de hombres, bajo doctrinas de hombres, Señor, tradiciones que en nada nos ayudan en esta tierra. Por eso queremos hablar acerca de tu palabra y hemos estado hablando, Señor, acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios, guíanos en esta hora, danos la gracia, la capacidad, tu bendición. Tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de nuestras vidas. Sé esto. Job expresaba esto: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aquí Job, amados, afirma no solamente su propia resurrección personal, sino la verdad de que su Redentor ya vive y más tarde estará sobre la tierra. Que todos los hombres serán al fin resucitados, también se enseña en el libro de San Juan y también en el libro de Apocalipsis. En el libro de San Juan, capítulo 5 y versículo 28 y 29, dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Antiguo Testamento, amados, no solamente habla de la resurrección de Jesús, sino también acerca, como hace un momento leía el libro de Job, capítulo 19, del versículo 25 al 27, habla acerca de la resurrección corporal también de los seres humanos. Y el Señor Jesús está hablando acerca de que unos resucitarán para vida, ¿sí? Dice ahí, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto nos enseña acerca de la resurrección también de los hombres. Déjeme decirle que con la muerte que nos sorprenda en esta tierra, cuando una persona muere, no se acaba ahí todo. Algún día va a resucitar. De esto posteriormente podríamos hablar, pero en cuanto ahorita estamos viendo acerca de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Y repito, con la muerte solamente el cuerpo es el que va al polvo, del polvo hemos sido tomados y al polvo volveremos, pero aquí la Escritura es clara y dice que hay quienes saldrán a resurrección de vida, mas otros, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, el primer punto que estamos viendo en esta mañana es vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo, pero solo quiero abundar un poquito en que esto de la resurrección ya se hablaba, ya está escrito desde el Antiguo Testamento. Hay profecías específicas en el Antiguo Testamento que anticipan la resurrección del cuerpo humano. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 13, Job capítulo 14, versículo 13 al 15, dice lo siguiente: oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás? Si el hombre muriere, volverá a vivir,
Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. En el Salmo 49:15 dice también: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Estos son algunos ejemplos acerca de las profecías que hay en la Escritura acerca de la resurrección del cuerpo humano. La resurrección de Cristo se enseña específicamente en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 9 al 10. Vamos al libro de los Salmos 16, capítulo 16, versículo 9 al 10. Dice: se alegró por tanto mi corazón. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En este salmo, David declara esto. No solo afirma que él espera personalmente la resurrección, sino también que Jesucristo, a quien describe como el único santo, no vería la corrupción. Esto es, no estaría en la tumba el tiempo suficiente para que su cuerpo se corrompiera, o sea, llegar a un estado de descomposición, ¿sí? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, ya está profetizando, ya está hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. En el libro de los Hechos, también ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 24 al 31, dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David decía de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La resurrección de Cristo, amados hermanos, es algo sin igual, es algo importantísimo que tenía que suceder. Vimos en clases anteriores a Cristo en su encarnación, como Él, por voluntad de Dios, nació de una virgen. Vimos que Él creció, Él se cansaba, Él fue un ser humano como nosotros, aunque también a la vez Dios. Él tenía que comer, tenía que descansar, tenía que dormir. Como humano nos enseñó, pasaba Él largas noches en comunión con su Padre, ¿sí? Y fue totalmente humano. Pero también Él vino a predicar la palabra como Dios, vino a dar las buenas nuevas a esta humanidad. Vimos también que el propósito de Dios el propósito de Dios de que Cristo vino a la tierra fue el de dar su vida en la cruz del Calvario. Era necesario, como dijimos ayer,
que un cordero sin mancha viniera y quitara el pecado del mundo. Todo aquello, ayer vimos también, todo aquello que había en las leyes ceremoniales, allá en lo que se inició en el desierto, en el tabernáculo, y que todo era sombra y figura de lo que había de venir, cuando hablamos del día de la expiación, donde empieza todo esto, ¿sí?, a formar Dios para venir a su total cumplimiento con Jesucristo el Señor. Vimos su muerte vicaria, vimos cómo por medio de la sangre de Cristo hemos sido perdonados. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente, y ahora, bendito sea Dios, somos libres, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y bendito Salvador. Pero el plan de Dios no terminaba ahí, cuando Cristo fue clavado en una cruz y fue llevado a una tumba. Era necesario también que Jesucristo se levantara de esa tumba, en cuanto a que pues ya habían profecías acerca de eso, pero también era de que Jesús en su resurrección estaba mostrándole, ¿verdad?, mostrándole al diablo que él tiene el poder, todo el poder, bendito sea el nombre del Señor. Todo el poder de darnos ahora vida eterna. Él es el postrer Adán, el que vino a darnos vida eterna. Bueno, estamos y ya hemos hablado acerca de las profecías, desde el Antiguo Testamento, acerca de la resurrección de Jesucristo el Señor. Y vamos a ver ahora las predicciones de Cristo, de su propia resurrección. Repito, en el Antiguo Testamento vimos profecías acerca de la resurrección de Cristo, pero ahora vamos a ver lo que mismo Jesús dijo acerca de su propia resurrección. Frecuentemente en los evangelios Cristo predice ambas cosas, su propia muerte y su resurrección. En el libro de Mateo capítulo 16 versículo 21 dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y así como esta cita, pues hay muchas citas ahí en la Escritura acerca de que en su ministerio el Señor Jesucristo empezó a declarar, a decir, a anunciar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, ser muerto y resucitar al tercer día. En Lucas 18, 31 al 34, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Está citando el Antiguo Testamento. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. A través de la Escritura vemos que aún después de muerto el Señor Jesucristo, los apóstoles aún todavía no habían entendido la Escritura. Relata la Biblia, dice, en el camino a Emaús, ¿verdad?, iban dos discípulos, el Señor se aparece por ahí, se empareja a ellos en el camino, los alcanza,
y ellos le empiezan a contar a él creyendo que él era un forastero y le empiezan a decirlas que si no estaba enterado de lo que recientemente había acontecido en Jerusalén. Y el Señor empieza a declararles las escrituras a ellos, les empieza a hablar, y llegando a Emaús, él hizo como que iba más lejos. Los discípulos le dijeron, le insistieron que no fuera, que era muy tarde, y pues ahí de alguna manera, ahí se les abrió los ojos a ellos y se dieron cuenta que era el Señor resucitado. Ellos aún no habían entendido estas cosas, estas palabras que el Señor en su ministerio terrenal les había dicho a los discípulos. También, aparte de las predicciones de Cristo, de su propia resurrección, vamos a ver aquí las pruebas de la resurrección de Cristo. Y las pruebas son, en las Escrituras, son varias, son bastantes pruebas que podemos encontrar en la Escritura acerca de la resurrección de Jesús. ¿Sí? La Biblia habla en San Juan 20, 11, 17, que se le apareció a María Magdalena también, y solamente voy a darles los versículos, pues las apariciones y las pruebas de Jesucristo resucitado aparecen en la Biblia y son varias. La primera, la aparición a María Magdalena en San Juan 20, del 11 al 17. También encontramos aparición a las mujeres en Mateo 28, versículos 9 y 10. Se le aparece a Pedro, ¿sí? En San Lucas 24, 34. En San Lucas 24, 34 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, la Escritura nos da la Escritura nos informa, nos da un detalle importante o detalles importantes, sucesos importantes, ¿verdad? En la resurrección de Jesucristo. Desde antes del Antiguo Testamento, cuando predice, profetiza, cuando vemos que aquí en este punto que estamos viendo, es que hay pruebas. Jesús mismo habló antes de su muerte y de su resurrección, y ahora después de su resurrección, estamos viendo, amados, que hay pruebas de que Cristo vive para la gloria de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, había gente escéptica que estaba en contra del Evangelio. Y dice aquí la Escritura en Primera de Corintios, además, dice 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está hablando de la muerte de Cristo. Y que fue sepultado, segundo. Y tercero, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para
porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habemos creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, habla de los que ya murieron en Cristo, no tienen esperanza. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y luego dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí habla de que habían gente que no creía que Cristo hubiera resucitado de los muertos, que no había resurrección. Y el apóstol Pablo dice esto: si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, ¿sí? Y también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos. Amados que me escuchan en esta mañana, la iglesia de Jesucristo en esta tierra es la prueba más contundente de que Cristo ha resucitado. Bendito sea Dios. El Señor ha levantado una iglesia poderosa, una iglesia que dice la Escritura, el apóstol Pedro, dijo el apóstol Pedro, el Señor mismo, le dijo al apóstol Pedro que las puertas del infierno no van a poder contra ella, contra la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Nosotros creemos firmemente en la resurrección de los muertos. Cristo, dice la Escritura, es la primicia. Cristo es la primicia. Bendito sea Dios. Luego los que son de Cristo en su venida. Posteriormente, después de la resurrección de Cristo, habrá una resurrección más, y esta es la resurrección de los santos, la resurrección de aquellos que ya han muerto, creyendo en Cristo Jesús. Por eso, hace rato leía un versículo de la palabra, dice que unos despertarán, serán resucitados para vida eterna, pero los que hicieron lo malo, para condenación eterna. Es necesario que usted venga a los pies de Jesucristo, porque solamente en Jesús hay salvación. Cristo vive para la gloria de Dios. Y hay pruebas. Hablaba hace un momento que la Biblia nos da pruebas acerca de la resurrección de Jesús. Aparece Cristo a los 10 discípulos, que se refiere colectivamente como los 11, estando Tomás ausente, en San Marcos 16:14. También hay prueba, también está la Escritura, donde aparece a los 11 discípulos una semana después de su resurrección, en San Juan capítulo 20 y versículo 26. Luego se aparece a los 7 discípulos en el mar de Galilea, en San Juan capítulo 21, versículo 1 al 23. También, amados, hay otra prueba más, aparición a Santiago, el hermano del Señor, en Primera de Corintios capítulo 15,
y versículo 7. Y así, sucesivamente, encontramos pruebas de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? De la resurrección de Jesucristo. Bendito sea Dios. También podemos ver que se le aparece a Pablo en el camino a Damasco. Y Pablo dice acerca de esto: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Estamos en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se le apareció también a Pablo en el camino a Damasco. Pablo era un perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, instruido en la ley, y que al principio, cuando Pablo no comprendía, no entendía el evangelio de Jesucristo, él perseguía a los cristianos, conseguía cartas, ¿verdad?, con los principales, y iba a otras ciudades. En este caso iba a Damasco, iba a tomar prisioneros a cristianos, según él, que predicaban algo en contra de la ley de Dios. Pero él mismo tuvo un encuentro con Jesucristo en ese camino, y desde ese día su vida cambió. De perseguidor a perseguido. Porque el Señor le dijo a Ananías que Pablo iba a saber qué cosa era amar a Dios, qué cosa era servir a Dios. Entonces pruebas hay abundantes de que Cristo vive. Y nosotros en la actualidad estamos seguros, estamos convencidos de que Él vive para la gloria de Dios. El número de estas apariciones, que son varias, la gran variedad de circunstancias y las evidencias que confirman todo lo que rodea a estas apariciones, constituyen, amados, la más poderosa calidad de evidencia histórica de que Cristo se levantó de los muertos. Cristo vive para la gloria del Dios Padre. Es evidente que los testigos de la resurrección de Cristo no eran gente tonta ni fácil de engañar. De hecho, ellos eran lentos para comprender la evidencia. Una vez convencidos de la realidad de la resurrección, deseaban morir por su fe en Cristo. Es también evidente que hubo un gran cambio en los discípulos después de la resurrección. Su pena fue reemplazada con gozo y fe. Y más adelante, amados, el libro de los Hechos testifica del poder divino del Espíritu Santo en los discípulos después de la resurrección de Jesucristo. El poder del Evangelio, el cual ellos proclamaron, y las evidencias que sostienen los milagros, el día de Pentecostés es otra prueba importante, ya que hubiera sido imposible haber convencido en el ministerio de Pedro, cuando él le predicó a una multitud, y de ella se convirtieron como 3,000 personas, convencidos de que Cristo es Dios, convencidos de que la resurrección de Jesús es una realidad. Es una realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. ¿Cuáles son las razones
para la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son las razones para la resurrección de Cristo? Primero, Cristo resucitó debido a quien Él es. En Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo resucitó debido a quien Él es, y Él es Dios. Una razón más para la resurrección de Jesús es que Cristo resucitó para cumplir con el pacto davídico. Segunda de Samuel 7:12 al 16 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la apartaré de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hemos visto a través de lecciones pasadas, en cuanto al Hijo, hemos visto la promesa de Dios, y esto se cumple en cuanto al linaje que viene de Jesús, viene del linaje de David. Aquí Cristo resucitó para cumplir el pacto davídico. Dios le prometió a David que su casa sería afirmada y su reino para siempre delante de su rostro, y vemos ahí cumpliéndose la palabra del Señor en Jesucristo el Señor. También Cristo resucitó para ser el dador de la vida resucitada. En San Juan 11, 25-26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces Jesús, de no haber resucitado, entonces no habría resurrección de muertos, resurrección de la raza humana, de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Les recuerdo, todos los hombres van a resucitar un día, pero la Escritura aclara lo siguiente, que ya le he mencionado antes. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, porque Él venció a la muerte, se levantó de entre los muertos y hoy está vivo. Bendito sea el Señor. Por eso creemos, por eso la iglesia existe hoy en día, porque su cabeza, la cabeza de la iglesia, se llama Jesucristo, el Señor. ¿Cuál es la otra razón para la resurrección de Jesús? Cristo resucitó de modo que Él es la fuente del poder de la resurrección. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, hoy día, Él es, amados hermanos,
Él es toda autoridad en el cielo y en la tierra. También Cristo resucitó, como hace un momento dije, para ser cabeza sobre la iglesia. Efesios 1:20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy día, después que Jesús resucitó, bueno, hay una lección más adelante que habla acerca de la ascensión de Jesús, pero aquí estamos viendo que Jesús resucitó, ¿sí? Y está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Debido a esto, dice, Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y se nombra sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Él ejerció un ministerio en esta tierra, fue encarnado por una mujer virgen, creció, vivió, fue semejante a los hombres sin perder su deidad, sin perder sus atributos de Dios. Fue a la muerte después de haber predicado el evangelio de buenas nuevas para que el mundo pudiese creer, entender que Dios envió a su Hijo por amor, para que el mundo fuese salvo, para que no se pierda. Y esta es la gran verdad de la Biblia, la palabra de Dios. Después de su ministerio terrenal, Cristo es sacrificado en una cruz, como ya estaba profetizado que había de serlo, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero también vemos a Cristo resucitado. Ahora Él es primicia de la resurrección. Y habrá una resurrección posterior de todos aquellos, primero, la primera resurrección, de todos aquellos que han confiado y han puesto en Cristo su esperanza y han declarado que Jesús es su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Así que creamos en Jesucristo el Señor. Él es el único. No hay nadie más. Cristo es Rey. También, amados, le voy a dar lectura a 1 Corintios 15, 20 al 23, donde dice que Cristo resucitó para ser las primicias de la resurrección. ¿Qué significa esto? En la Biblia encontramos, antes de la muerte de Cristo y aún algún caso por ahí en el Antiguo Testamento, de que hubieron hombres que murieron y resucitaron. Por ejemplo, en una ocasión, dice la Escritura que llevaban el cuerpo de Eliseo, llevaban el cuerpo, de una persona ya muerta a enterrar, y iba el cortejo fúnebre, llevaban cargando el cuerpo de esa persona muerta, pero a lo lejos vieron, dice, bandas de ladrones
y se espantaron quienes iban, se asustaron quienes iban en ese cortejo, y pues lo más pronto que se les ocurrió fue tirar ese cuerpo, y ahí estaba, en ese camino donde ellos iban, en ese lugar estaba la tumba de Eliseo. Dice que tiraron el cuerpo y al tocar, dice ahí, los huesos de Eliseo, la tumba de Eliseo, ese muerto se levantó. Es un ejemplo de algunas personas que después de muerto fueron resucitadas. El Señor mismo en su ministerio resucitó a Lázaro, una cita muy conocida por usted, ¿verdad? Un caso muy conocido, muy predicado en todo lugar acerca de la resurrección de Lázaro. Pero encontramos que aquellos que de alguna manera resucitaron volvieron a morir, ¿sí? En el caso de Jesucristo se nombra que Él es las primicias de la resurrección. A Jesucristo no le pudo detener la muerte. Fue muerto, en un madero, en una cruz. Estuvo 3 días en la tumba, pero dice que suelto los dolores de la muerte, se levantó para la gloria de Dios, y desde ese día de la resurrección hasta el día de hoy está vivo para la gloria del Señor. Aquellos que de alguna manera fueron resucitados, por ejemplo, hay otros casos, ¿verdad? En el Evangelio, en la vida de los apóstoles, cuando de alguna manera resucitaron a alguien, pero volvieron a morir, y hasta el día de hoy están en la tumba. Pero Cristo es las primicias, el primero que ha resucitado y vive, y que la muerte no tiene poder sobre él. Por eso en Mateo 28:18 dice que Jesús se les acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primera de Corintios 15, 20, 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Habrá una resurrección masiva, grande, cuando Jesús venga por ese pueblo en el arrebatamiento de la iglesia. Allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, habla acerca de quienes han de resucitar, conforme aquí estamos leyendo en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 le leo, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como aquellos que no conocieron a Jesús, aquellos que rechazan a Jesús y que no le aceptan, que no toman a Cristo como su Salvador y no aceptan sus mandamientos. La gente, las personas, el ser humano que no toma en realidad esa decisión de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador y continúa en la idolatría,
no tienen esperanza cuando mueren, porque no van a resucitar en esta primera resurrección. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La palabra durmieron se usa en este caso para los que han muerto en Cristo Jesús, pero la Biblia no dice que están muertos, sino que están durmiendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Luego dice, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo vive. Bendito sea el Señor. Entonces, hemos hablado en esta mañana acerca de la resurrección de Jesús. De que en el Antiguo Testamento habían profecías que hablaban acerca de la resurrección de Cristo, pero también acerca de la resurrección del hombre. Encontramos que Cristo mismo predice su muerte y su resurrección. Que hay pruebas de esto. Encontramos en la Biblia un sinnúmero de pruebas de las apariciones de Cristo después de haber resucitado. Hoy vemos a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el novio de la iglesia, el esposo de la iglesia. Cristo ha resucitado. Él vive, y prueba de esto, como dice la Escritura, es que Él ha operado un cambio maravilloso en todas aquellas personas que le han aceptado a Él como su Salvador, que han creído en su resurrección. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar a ciertos grupos en ese entonces que no creían en la resurrección. Pero dijo Pablo, bueno, si ustedes no creen que es resurrección, dice, vano es nuestra fe, somos falsos testigos si Cristo no resucitó. Pero él dijo, mas ahora Cristo ha resucitado. Bendito sea el Señor. Cristo ha resucitado. Cristo vive y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esta ha sido la lección de esta mañana. Le bendecimos en el nombre del Señor. El día lunes estaremos hablando acerca también de la enseñanza de la palabra en esta materia de teología. Por hoy, por esta mañana ha sido todo. Bendecimos al Señor y repito, Cristo vive para la gloria de Dios Padre. Bendiciones. Primeramente el Señor, nos vemos el día lunes. Vamos a hacer una oración en esta hora. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, tu bondad, porque eres todopoderoso, bendito Señor. No solamente en la Escritura encontramos, bendito Rey, pruebas de la resurrección de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos prueba contundente de que Cristo vive.
porque nos has cambiado y nos has transformado, Señor. A tu nombre sea la gloria ahora y siempre. Bendice a nuestros radioescuchas, Señor, y creo firmemente, Señor, que esta palabra, la enseñanza de tu palabra, está enriqueciendo nuestra vida espiritual, nuestro conocimiento en ti, Señor. Gracias por ello, bendito Dios. En el nombre de Cristo, te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Gracias, Señor.